Bases físicas y bioquímicas de la fisiología del ejercicio. Por Mauricio Cerrato Roa, médico del deporte, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado de Medicina del Deporte. Pues vamos a revisar las bases físicas y bioquímicas de la fisiología del ejercicio como conceptos fundamentales que se requieren para entender la fisiología y todas sus consecuencias, pero la fisiología durante las condiciones de ejercicio. Estas bases, si bien son muy eh, fundamentales, requieren conocimiento de bases físicas, de la termodinámica, las leyes y los principios de los gases y algunos conceptos básicos sobre las reacciones químicas y procesos enzimáticos. Por lo tanto, comenzamos. La primera gran definición, por básica que ésta sea, es el concepto de la diferencia entre masa y peso, que no es lo mismo, ni tampoco confundir el concepto de peso y fuerza. Masa en física estrictamente, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El peso es la aceleración que la fuerza de la gravedad imprime a esta masa. Y eso va a depender de la cantidad de fuerza gravitacional. Por ejemplo, un individuo de 50 kilogramos en la Tierra tendrá una fuerza gravitacional de 490 newton, mientras que en la Luna, por tener una menor fuerza gravitacional, solamente 82 newton, lo que quiere decir que de 50 kilos se reduciría a 8 kilos su peso. Muy importante esta gran diferencia que tengamos en cuenta. De hecho, no debe confundirse por las unidades, porque la unidad de masa en realidad es el mol, que está relacionado con el peso molecular de las moléculas que componen dicha masa. Es muy importante para tener claridad sobre las unidades y sobre los conceptos y sobre el lenguaje que se usa. En pocas, en pocas ramas de la medicina se tiene que ser tan preciso como en la fisiología, y esta es una de nuestras fortalezas. La fuerza será el producto de la masa por la aceleración. Es que tanto una fuerza que imprime, un empuje que imprime un cuerpo a otro, puede modificar su estado de inercia, ya sea que esté en una inercia cero o que venga con alguna fuerza inercial que sea modificada. La unidad de medida de la masa por la aceleración es el newton y un newton implicaría el empuje que se aplica a una masa de 1 kilogramo para acelerarlo o desacelerarlo en 1 metro por segundo cada segundo. Una fuerza es la causa que puede deformar un cuerpo y modificar su estado de reposo o movimiento. Pero va a depender, se comporta como un vector porque va a depender del ángulo de incidencia de dicha fuerza. ¿Para qué? Para que la resultante de la aplicación de dicha fuerza, en términos ya sea de deformación o de cambio de estado inercial de la masa, produzca una resultante. Por lo tanto, las fuerzas son magnitudes vectoriales, eh, recordando que en el sistema internacional su medida es el newton. Por lo tanto, si consideramos a la fuerza como un vector, pues va a tener dirección, magnitud, sentido y un punto de aplicación. El punto de aplicación es el lugar concreto donde actúa la fuerza, que va a cambiar, obviamente, según el punto de aplicación, la resultante. ¿Vale? Y aquí se comienza a dibujar el vector que representa dicha fuerza. La magnitud o módulo implica el valor numérico de la fuerza expresada en newton. Y esto corresponderá por convención a la longitud del vector que se traza. La dirección es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza. Es la línea sobre la cual se dibuja el vector. Para diferenciarlo del sentido, ¿cierto? Que puede ser en la misma dirección o dirección opuesta,
a la fuerza inercial de la masa que se está modificando. Y se indica con la punta de la flecha de dicho vector. El trabajo es una medida de la fuerza, cuánto desplaza dicha masa. Dependerá del ángulo también en que se aplica dicha fuerza. Su unidad es el julio y resulta de la aplicación de una fuerza por una distancia. Multiplicando estos dos vamos a obtener los julios. Hay una cosa bien interesante en física y es que como se va a aplicar el coseno del ángulo de la incidencia de dicha fuerza, ¿cierto? Cuando estamos sobre la horizontal, el coseno de cero es cero, es decir, que físicamente sobre la horizontal el trabajo es cero. Esto dificulta a veces un poco los cálculos en medicina del deporte. Y la potencia es la resultante de la tasa de aplicación de la fuerza, es decir, dividimos los joule, que es la unidad de fuerza, por el tiempo en el cual se aplica dicha fuerza, o sea, julios sobre segundo, para obtener los vatios. Todo el trabajo, por ejemplo, estos atletas, si pesaran lo mismo, hacen el mismo trabajo de desplazar la misma masa por 100 metros. Sin embargo, lo que la diferencia es la potencia, ya que uno lo realiza con una mayor potencia, ¿vale? Al dividir por un menor valor, llega en menos tiempo. Entonces, esto hace que la potencia sea la característica o la cualidad más importante en el deporte, puesto que todos los deportistas harán un trabajo, pero no todos lo van a hacer a la misma potencia. Por lo tanto, es crítico este tema de la potencia. Y vamos ahora al concepto de energía, que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la energía se refiere a un estado dinámico de cambio y emerge cuando precisamente ocurren los cambios o las transformaciones en la energía. Em, por ejemplo, podemos pasar de la energía potencial, que es una energía que está, entre comillas, almacenada, existe como tal, pero solamente se va a manifestar cuando ésta se manifiesta. Por ejemplo, el agua represada en una presa que es liberada de a pocos, y entonces solamente cuando pasa de un estado de energía potencial de agua a un nivel de altura mayor a donde se va a drenar, produce un cambio a una energía cinética que es el agua saliendo de la presa. En ese momento vemos el cambio de energía y la energía pasará a ser energía cinética, la cual se podría medir mucho más fácil. En el caso de los enlaces son primero en los átomos existe gran cantidad de energía, ya que los electrones en sus órbitas están unidos eh, con los protones y para estar en estas órbitas requieren una gran cantidad de energía. Cuando un electrón cambia, ah, ah, por ejemplo, hacia el núcleo, se puede emitir luz, que es lo que sucede con la generación de luz, que es una energía lumínica, ¿vale? Cuando un electrón se retira o se aleja de su órbita, entonces va a liberar energía de su órbita con relación al protón. La primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía. ¿Qué es la conservación de la energía? Y es que la energía total de un sistema siempre es constante, sin embargo, ella se puede transformar. Es muy importante porque eso es lo que nos permite que, como la energía es constante, podemos, cuando la energía cambia y emerge, podemos medir estos cambios a través de la ley de la termodinámica y saber las interconversiones que se presentan en ese momento y saber cuánta energía está costando o liberando un cierto proceso biológico. Sin embargo, la medición de la energía es difícil y lo medimos a través de las kilocalorías, que es una especie de convención, que es la cantidad de energía que es necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo o 1 litro de agua de 14,5 grados a 15,5 grados. Eso es una caloría y es una medida entonces de la energía que se requiere para aumentar la temperatura, ¿vale? Esa es la medición de las kilocalorías. La energía en los alimentos está en los enlaces de las moléculas, es decir, que los enlaces en su última órbita, en los enlaces, los electrones
contra los protones y esa energía que está del electrón alrededor de su protón, esa energía cuando es liberada, es decir, cuando se libera este electrón, va a liberar una energía equivalente a 4,18 kilocalorías por cada kilojoule de energía. La energía almacenada es una energía que se coloca con un signo negativo y se puede medir de manera potencial y se mide en kilojoules. Por ejemplo, una molécula de glucosa de 6 carbonos va a tener menos 4.560 kilojoules de energía, lo cual podría liberar la cantidad multiplicada por 4,18 kilocalorías. También las moléculas contienen energía cinética en todas las masas, porque ellas se están moviendo a una velocidad determinada. Si se aumenta la temperatura, la velocidad con la que las moléculas se mueven es mayor, es decir, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas que componen cada una de las masas. El calor se refiere a la transferencia o intercambio de energía de un cuerpo a otro cuerpo o a otro sistema. La temperatura mide el grado de dicho calor, ¿vale? Y lo medimos en grados, en este caso grados centígrados. Es el grado de calor que se puede transmitir al ambiente o a otro sistema. Tiene que haber un delta para poder medir entonces este grado de calor. Y la calorimetría es la medición de la temperatura de la combustión completa de los sistemas, pero es directa, es decir, se necesita un espacio cerrado donde no haya intercambio de calor con el ambiente para que todos los cambios que ocurren en esta cámara sellada reflejen la energía que se ha transmitido de un sistema, de un sistema al ambiente, ¿vale? Aumentando su entropía. Y esta energía pues es muy difícil de medir, de manera que nosotros lo que vamos a ver es cómo se mide de manera indirecta estos cambios de calor a través del proceso conocido como calorimetría indirecta. En resumen, la energía se puede conservar, pero esta puede ser convertida, ¿vale? Esto pues llevará a un equilibrio en el sistema, que es la energía interna. En cualquier momento en que la energía interna, ¿vale? Es transferida, la diferencia de calor será equivalente al trabajo hecho por el sistema. Es la forma como nosotros podemos, sabiendo la energía que se está, o el calor que se está transfiriendo de un sistema a otro, podríamos calcular también la energía del trabajo realizado, que es una energía cinética, por dicho sistema, porque conocemos que la energía del todo el sistema es constante, ¿vale? Es decir, la energía puede fluir y equilibrarse, ¿cierto? Y esto lo vamos a llamar, cuando está en equilibrio, la entropía. Pero cuando este calor es transmitido al sistema, como que el sistema pierde esa energía de manera irreversible, cuando pasa al, ci- cuando, pa- cuando la energía pasa a el ambiente. Y esa energía pues ya no es aprovechable y estamos diciendo que la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, que la entropía del sistema aumenta. Es decir, se pierde calor y es de manera irreversible. En este esquema se puede ver cómo todas las formas de energía, si bien en todo el cuadro la energía es constante, todas se pueden interconvertir. ¿Vale? La energía solar, por ejemplo, puede convertirse en los paneles solares en energía eléctrica y esta a su vez en energía lumínica o mecánica. Aquí vemos la energía potencial de un sistema, de una presa eléctrica, en una presa que puede mover un molino y convertirla en cinética. Es decir, la energía se manifiesta en las transformaciones que se presentan. O por el contrario, la radiación del sol puede convertirse por todos los sistemas autótrofos o por las plantas en enlaces, que es energía química a través del proceso de la fotosíntesis. Hay muchas interconversiones que permiten entonces saber o conocer la cantidad de energía transformada, la cantidad de trabajo y la cantidad de calor liberados. ¿Cuál es la diferencia entre energía potencial y cinética? La energía potencial está almacenada, pero la energía cinética se manifiesta en un movimiento y en un trabajo. La energía total del sistema será la suma de la energía cinética
más la energía potencial. ¿Vale? ¿Cómo sería la forma para nosotros más común de la energía potencial? La que se encuentra en los enlaces. Y en los enlaces existe gran cantidad de energía potencial. Y al romper un enlace, se liberará energía. Y parte de esta energía la podemos utilizar para el trabajo biológico. ¿Vale? Pero para poder liberar la energía de estos, se requiere pues que los reactantes reciban una energía que se llama una energía de activación. ¿Qué es lo que rompe este enlace? Es una energía que se llama energía de activación. ¿Vale? Y solamente cuando esta energía se libera, pues ahí sí empieza la cuesta abajo, es decir, que inicialmente se gasta una energía para desencadenar la reacción y finalmente vamos a obtener los productos más la liberación de la energía. Por tanto, este concepto es como como un iniciador del proceso que se requiere esa energía de activación. Y los sustratos que tienen esta energía, que ahora vamos a hablar un poco de cómo está eso en los enlaces, pues finalmente toda la energía química de los sustratos va a terminar siendo calor. Lo que pasa es que aquí vamos a empezar a medirla de una manera diferente, que es mediante la calorimetría indirecta, porque no vamos a poder de manera práctica y sencilla medirla en un calorímetro directo. Inicialmente, cuando se empiezan a romper los enlaces, al romper los enlaces, ¿qué sucede? Pues como están compartiéndose electrones, se liberan electrones. Estos electrones, al ser unos radicales libres muy poderosos, pues requieren inmediatamente unirse a intermediarios como el NAD, por ejemplo, que son intermediarios aceptores. Entonces, la molécula o el sustrato se oxida y el que recibe el electrón se reduce. Por eso a esto lo llamamos reacciones de óxido-reducción. Y como resultado se va a liberar energía, que parte es calor y parte va a ser energía utilizable para el trabajo biológico. Eh, los sistemas biológicos tienen una eficiencia más o menos de un 30%, es decir, que de entrada el 70% de la energía se pierde como calor. Podemos utilizar el 30%, que no es despreciable. La energía utilizable, por ejemplo, de un vehículo de combustión es únicamente del 20%, de manera que somos relativamente eficientes. Sin embargo, ese 30% sigue siendo energía potencial, solamente se va a manifestar cuando se convierte en energía mecánica y en energía cinética. Sin embargo, en este proceso de las reacciones de óxido-reducción, al final los electrones los va a aceptar el oxígeno, ¿cierto? Entonces, como es un radical que de alguna manera debe eliminarse, entonces el oxígeno acepta sus electrones y va a todo terminar siendo una molécula poco tóxica, que es el agua. Entonces, la combustión de los sustratos va a requerir la presencia finalmente del oxígeno y como es proporcional a la cantidad de energía que se va a unir a los enlaces de ATP, entonces podemos medir de manera indirecta la energía que dicho proceso está produciendo mejor a través del consumo de oxígeno, porque es equimolecular, es decir, no es uno a uno, pero podemos inferir que a mayor consumo de oxígeno, mayor energía se está produciendo. Y finalmente, entonces, esa energía es transmitida a una molécula, al tercer enlace de este fosfórico del ATP, y los productos de desecho serán el CO2 y el agua. El CO2 de los carbonos que constituyen las macromoléculas energéticas, agua de origen metabólico y de la misma molécula, y la energía que fue transferida al ATP, que a través de una proteína termodinámicamente activa, que es la miosina, puede convertir o transformar esta energía química en una modificación que es el puente cruzado. Se explicará en clases que están por venir. Y este puente cruzado, pues, va a representar la contracción, el acortamiento de la sarcómera, de muchas sarcómeras, que es transmitida al tendón, del tendón al esqueleto, y a través de un sistema de palancas, pues la resultante final es que se va a realizar un trabajo. Finalmente, entonces, vamos a ver que podemos ver que por cada vatio de trabajo que se ha realizado, se deben consumir por ley de la termodinámica 10 a 12 mililitros. Y esto nos sirve muchísimo porque podemos entonces, conociendo el valor del trabajo realizado o el valor del consumo de oxígeno, calcular indistintamente, hacer unas interconversiones energéticas. Una vez se realiza el trabajo,
Este trabajo será convertido en calor a través de las fuerzas de fricción, o sea, todo terminará siendo calor. 100% de la energía que se realiza en estos procesos, pues terminó siendo calor. Entonces, este calor eh, puede equivaler también al consumo de oxígeno, ya que por cada litro de oxígeno consumido, en promedio se liberan 5 kilocalorías. Digo en promedio porque cambia un poquito dependiendo del sustrato que se utiliza para la producción de dicha energía y las condiciones, obviamente, en las cuales está el entorno celular, de temperatura y presión, pues va a modificar un poquito este valor, pero en promedio son 5 kilocalorías. De manera que aquí se pueden calcular muchas cosas. Podemos calcular cuánta energía se libera con el consumo de oxígeno o cuánto trabajo se realiza o cuánto CO2 se consume y podemos determinar sobre todo la capacidad de producir energía por unidad de tiempo, que es en últimas la mejor medida de eficiencia energética de un individuo, convirtiendo al CO2 en un gol estándar termodinámico. Como dijimos, la energía química la vamos a explicar aquella energía que ha sido aportada para poder realizar los enlaces en las moléculas. Tienen mucha energía en su última capa de electrones y si se comparte uno, dos, tres o cuatro electrones, entonces se requerirá más energía. A esto lo llamamos enlaces covalentes, que son los que nos van a interesar energéticamente. Estos enlaces, al ser rotos por las reacciones de óxido-reducción, ya dijimos que liberan electrones y liberan energía que puede ser aprovechada por los procesos, ya sea eh, directamente del sustrato, por ejemplo en el citoplasma, o en la mitocondria a través de las reacciones de la cadena respiratoria, que pueden ser aprovechadas para refosforilar el ATP. Y esa refosforilación del ATP, entonces, el ATP puede utilizarse para el trabajo biológico, es decir, los macronutrientes como los carbohidratos, los ácidos grasos, que tienen grandes cantidades de energía tienen la posibilidad de enviar por gradiente de potencial energético, porque si tuviera mucho potencial el ATP no se podría enviar. Estos son cadenas de óxido de reducción, es decir, es un flujo de energía y debe ir de mayor a menor contenido de energía. De manera que este ATP tiene un menor potencial de energía que las macromoléculas, puede aceptar esta energía y a su vez este lo puede entregar a los procesos de trabajo biológico. ¿Qué es el trabajo biológico? El transporte a través de las membranas, todos los procesos de anabolismo, de síntesis y anabolismo celular y la contracción muscular. Es decir, esa es la cadena energética del interior. Todo tiene como consecuencia que se liberaron electrones y que estos electrones obligan al consumo de oxígeno y finalmente eh, a la producción o a la eliminación final de CO2 y agua. Ese es todo el resumen del grande macro del metabolismo y es la forma como se puede utilizar la energía ya que no somos sistemas isotérmicos, es decir, no podemos utilizar la energía directamente de la combustión, como se podría quemar, no sé, 5 gramos de grasa, los podríamos quemar con la participación del oxígeno, un iniciador que inicia el proceso de combustión y finalmente se obtiene CO2 y agua y energía térmica que no es utilizable por los sistemas biológicos. Por eso es que tenemos que recurrir a los, eh, a los iniciadores. El concepto de energía libre en términos sencillos se expresa por la ecuación de Gibbs y Donnan, pero para hacerlo más sencillo sería como esa energía disponible para la realización de un trabajo, ¿sí? Es decir, está aquí, aquí la estamos subrayando. Vamos a tener que tener una energía de activación que va a liberar ese proceso exergónico. El exergónico es cuando se libera la energía y este proceso va cuesta abajo. O los productos o la energía libre también es utilizada para los productos de síntesis, es decir, donde se aporta energía y es cuesta arriba. La energía entonces va a ser mayor a cero y son los procesos anabólicos, ¿vale? Esta energía útil para el trabajo biológico es muy importante. Es igual a la energía potencial en los enlaces químicos, eso lo llamaremos entalpía, ¿sí? No es utilizable como calor, ya lo hemos dicho.
Y en la medida en que vamos perdiendo ese potencial de energía, es decir, que la entropía va aumentando según la ley de la termodinámica, se va perdiendo ese potencial de energía o esa energía libre. En resumen, entonces, la energía libre es esa energía disponible para la realización del trabajo biológico. Es como la energía neta del proceso. Ya explicamos, entonces, reacciones exo y endotérmicas, que son las reacciones que producen o consumen energía. Ambas se realizan en la célula. En el ejercicio es un proceso eminentemente exotérmico, o sea, exergónico, y en la recuperación va a ser un proceso eminentemente endergónico. Esto hace que sea difícil realizar los dos procesos al mismo tiempo y para ello se tienen mecanismos de regulación del metabolismo en el cual se sincronizan los estados metabólicos en uno o en otro estado. Sin embargo, las reacciones enzimáticas son las que facilitan en los procesos vitales. Las enzimas prácticamente permiten el funcionamiento de las células, el funcionamiento y la vida de las células, porque las reacciones químicas sí se dan por, digamos, por azar, porque como las moléculas tienen energía cinética, en algún momento dos moléculas A y B pueden chocar y producir una reacción, gracias a esa energía cinética que tienen, producir una reacción de sus electrones, ya sea liberando energía, aceptando energía, transformándose en un producto. Esto puede suceder, pero sucede raramente por probabilidad de choque. Es decir, que para que ocurran los procesos biológicos se requiere... Está bien. Perdón, es que estoy aquí en una reunión, una conferencia. Estoy aquí en una reunión. Y entonces, la acción enzimática va a permitir que estas reacciones entre moléculas se den a muy bajas concentraciones. ¿Esto por qué? Porque tiene afinidad. Entonces, la afinidad es la primera propiedad de las enzimas. Afinidad es que a muy bajas concentraciones es capaz de ligar los productos. Y esto ya quita ese gran problema de que se necesiten altas concentraciones para las reacciones enzimáticas. Y por la afinidad se van a convertir las soluciones que normalmente en un contexto o en un estado líquido son homogéneas, las vuelve heterogéneas, ya que concentra atrayendo de una manera específica y muy afín los sustratos a la enzima. ¿Vale? La segunda propiedad importantísima es la especificidad, es decir, que sus sitios catalíticos o sitios activos son específicos para el sustrato, solamente se va a unir un sustrato. Y la otra cosa súper importante es que al unirse al sitio catalítico, incluso sin energía de activación, estas enzimas provocan la reacción o la liberación provocan la reacción química. Entonces rompen, por eso decimos que las enzimas rompen la barrera energética. Es decir, sin enzimas esto sería prácticamente imposible la viabilidad de la vida como la conocemos. Y finalmente, las enzimas luego del proceso se reciclan, no se consumen, puesto que sería excesivamente costoso. ¿Vale? Entonces, las enzimas son procesos fundamentales de la vida. Aquí podemos comparar las enzimas clásicas micaelianas con las reacciones sin enzima. Para que las reacciones se den, pues la concentración del sustrato tendría que aumentar demasiado para que exista la mayor probabilidad de que las moléculas choquen, pero esto haría inviable tener tales concentraciones al interior de las células. Entonces, la solución son las enzimas, ya que por su afinidad pueden trabajar a muy bajas concentraciones y entonces a bajas concentraciones del sustrato logran cantidades importantes de velocidad de reacción. La cantidad, digamos, de sustrato que se requiere para que la velocidad de la reacción sea el 50% se llama academia o constante de Michaelis, ya que después, cuando se llega a saturar completamente la enzima, no hay posibilidad de realizar más velocidad, puesto que todas las enzimas están ocupadas en ese momento y se llega al 100% de la velocidad máxima de reacción. Pero esto se hace con muy bajas concentraciones y a muy altas velocidades.
En conclusión, el km es una medida de afinidad, ¿vale? Y se mide o se expresa en unidades de concentración de los sustratos. A menor concentración, mayor afinidad y por lo tanto también va a tener mayor velocidad porque trabaja con menores concentraciones de sustrato. Esto es una medida muy importante para las reacciones micaelianas y entonces entenderemos después, cuando empecemos a hablar de KMs, que las mismas enzimas pueden tener diferentes KMs. Es decir, son modificaciones de las enzimas que llamamos isoenzimas que pueden funcionar con mayor o con menor afinidad y esto puede simplemente definir el sentido en el que se da una reacción o la velocidad de la misma reacción enzimática como producto de adaptación a los cambios inducidos por el entrenamiento. Y la otra forma de regulación de las enzimas, que dista mucho de la regulación micaeliana, es la regulación alostérica, que le da esta forma de sigmoidea a la curva de velocidad, ¿cierto? Contra concentración, ¿vale? Es los mismos ejes y la velocidad del 50% será también un punto crítico, pero aquí se va a utilizar es para ver cómo productos del final de una vía metabólica pueden unirse a un sitio activo de la enzima y aumentar o disminuir o bloquear la función de la enzima. ¿Y esto para qué? Para que el producto final de una vía metabólica pueda regular dicha vía metabólica. Esas son las enzimas alostéricas. Por ejemplo, en esta reacción, la fructosa 6 fosfatasa en presencia de ATP, ¿sí? O sea, si hay mucha energía, se inhibe. Si hay poca energía, es decir, el AMP está alto o el ADP está alto, la reacción se aumenta. Entonces, en condiciones de déficit de energía, aumenta el ADP y esto activa una enzima clave de toda la cadena de la glicólisis y esto aumenta la velocidad de toda la cadena completa desde hasta el final, hasta el producto final, que es el ATP. A esto lo llamamos regulación alostérica, que es muy importante para regular el metabolismo de manera efectiva cuando se requiere o cuando no se requiere, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, cómo un inhibidor se une al sitio, a otro sitio catalítico, aquí lo vemos, y en este sitio catalítico, este inhibidor, entonces cierra el espacio para que el sustrato se una y entonces bloquea la función de dicha enzima. Eso llamaría una inhibición alostérica. Caso contrario, sería una activación alostérica donde se abre, se modifica la estructura terciaria o cuaternaria de la enzima, permitiendo que el sustrato se una a la molécula, ¿vale? Entonces podemos llevar a la derecha o a la izquierda, aumentando a la izquierda o disminuyendo su afinidad, por lo tanto, llevando a modificación de la actividad enzimática. Sin embargo, la modificación de la actividad enzimática puede realizarse en estos 5 procesos. Del mecanismo alostérico que ya hemos explicado, también se pueden cambiar las isoenzimas, de manera epigenética se puede inducir que se transcriba, que se produzca más se traduzca más una enzima y se produzca más cantidad de una isoenzima con una KM diferente que es más apropiado a los estímulos que se están realizando. La otra es que existan proenzimas, que sucede mucho en el sistema digestivo, en el cual se tiene un pool de enzima mucho mayor, pero no activo, que puede ser activado al quitar una fracción y se activan las enzimas. Otra, aumentando la concentración de las enzimas, eso es una adaptación frecuente, o también aumentando o disminuyendo la concentración de los sustratos o productos, lo que, lo que obviamente modificaría la velocidad de las reacciones enzimáticas. Ahora pasamos rápidamente a revisar los macronutrientes y las moléculas fundamentales para la producción de energía en los organismos
biológicos. Y la primera de ellas y más importante serían los carbohidratos. La segunda serían los ácidos grasos y los aminoácidos que no son tan importantes en los procesos energéticos, salvo algunas pequeñas excepciones que se mencionarán. Vamos a empezar entonces con las macromoléculas y las más importantes desde el punto de vista de la eficiencia energética, desde la intensidad del esfuerzo, son los carbohidratos. La estructura básica de los carbohidratos son anillos unidos por un enlace de oxígeno. Pueden ser constituidos por 3, 5 o 6 carbonos. Normalmente pueden ser aldosas o cetosas según sea su estructura al final de la cadena del carbono 6, ¿vale? Si es un aldehído o si es una acetona. Por ejemplo, la glucosa tiene este grupo aldehído COOH y se llama una aldohexosa, o el grupo cetona que lo tiene la fructosa, hasta aquí con un OH, ¿vale? Entonces, esto modifica pues la estructura y la composición y el nombre de cada una de estas moléculas o monosacáridos. Son estructuras con carbonos, como lo dijimos, con muchos hidrógenos y muchos oxígenos, es decir, son moléculas ricas en oxígeno. Esto hace que para ser oxidados requieren menos aporte de oxígeno y los hacen un sustrato mucho más rápido, liberan la energía mucho más rápido. Aquí está, pues, las múltiples formas de los monosacáridos, desde el gliceraldehído de 3 hasta los pentosas. La más importante aquí sería la ribosa y las hexosas que tendremos aquí como muy importantes. La glucosa, la galactosa, como de los que más se utilizan en los sistemas biológicos. Son estructuras de 6 carbonos con sus anillos característicos que se ven acá. Cuando dos monosacáridos se unen entre el carbono 1 y 4, aquí lo vemos, forman cadenas de dos o grupos de dos que se van a llamar disacáridos, que es una forma mucho más comúnmente encontrada en la naturaleza, ya que en la naturaleza, en su estado de monosacárido, es muy difícil, pero sí como disacárido. Y esto le va a dar un nombre específico a los disacáridos. En el caso de la sucrosa, ¿sí? La lactosa o la maltosa, que son los más comúnmente utilizados o encontrados en los sistemas biológicos, ¿sí? Por ejemplo, si se una glucosa o dos glucosas van a formar lactosa. Esos son los disacáridos, dos moléculas. También existen los oligosacáridos que tienen pocos carbohidratos, pero en forma lineal. eh, los oligosacáridos son importantes debido a que tienen más energía, son más fácilmente digeribles, porque tienen solo un tipo de enlace, eh, las maltodextrinas, y los polisacáridos, que ya son grandes cantidades de carbohidratos de mono o disacáridos, pero estos están unidos en posición 1,4 y con ramas en los enlaces 1,6. Esta ramificación es 1,6 en la enzima ramificante o desramificante, según sea el caso, provoca la ruptura o la unión de estos disacáridos en posición 1,6, creando como una especie de árbol que vamos a conocer como polisacáridos y biológicamente son o los almidones y biológicamente es el glucógeno que vemos aquí, estas moléculas de glucógeno al interior de la célula que son rápidamente utilizables. Tiene un efecto también osmótico, de manera que el agua se incorpora por efecto osmótico al interior de los polisacáridos. Los carbohidratos tienen muchas funciones biológicas. Estamos haciendo un repaso muy rápido, realmente es muy superficial, pero muy importante para poder comenzar el estudio de la fisiología del ejercicio. La función principal, pues, es la fuente de energía más importante. Una cosa muy importante es que al tener grandes cantidades de oxígeno, la tasa de liberación de energía es mucho más alta. Claro, se consumen más rápido. La cantidad de almacenamiento de carbohidratos no es infinita, se gasta y se puede depletar, pero la tasa de producción de energía es muy alta. Entonces, para los esfuerzos internos, desde el 50, 60 hasta el 100%,
En el 100% es básica y exclusivamente uso de carbohidratos, ¿vale? Entonces son claves en el metabolismo energético e intermediario para la vida en sí. También existen componiendo otras moléculas, por ejemplo, en el ácido hialurónico, en en las glucoproteínas, en la estructura misma de las membranas también, o en la estructura de los ácidos nucleicos, ya que el ADN, el RNA, tiene como componente fundamental la ribosa y esto pues es un ácido nucleico y dependiendo de este tipo de azúcar también le va a conferir las propiedades o las características a estos ácidos nucleicos, que pueden ser guanina, citosina, timina, ¿vale? Eh, o adenina y que componen el ADN o el RNA. Son las funciones biológicas de los carbohidratos. Un gramo de carbohidrato puede llegar a tener, si es glucógeno, 3,74 kilocalorías y normalmente 4,19 kilocalorías se promedia más o menos a 4,2 kilocalorías por gramo, es decir, tienen bastante energía. Esa energía libre, medida en kilojoules, como lo hemos mencionado, son menos 4.560 kilojoules. La combustión completa de una glucosa 6,6-H12O6 requiere el consumo de 6 moléculas de oxígeno y biológicamente al final en la combustión se van a producir 6 moléculas de CO2. Es decir, la relación entre el oxígeno consumido y el CO2 producido es 1. Y esto se llama el cociente respiratorio que identifica que se están utilizando carbohidratos. Se producen en promedio 38 ATPs, de las cuales partes son en el citoplasma, partes son en la mitocondria. Algunos dicen que 39 si se utiliza desde el glucógeno, ya que el glucógeno entra directamente como glucosa 6-fosfato a la glicólisis y esto pues evita la activación de la glucosa inicial con un ATP y entonces podríamos sumarle que se produciría en la combustión completa desde el glucógeno 39 ATPs. Aquí se ve todo el resumen de la glicólisis. La primera parte es citoplasmática, antes lo llamaban anaeróbico, ya es citoplasmática. Noten ustedes aquí que se liberan electrones y estos electrones van acompañados del protón que se ha roto, porque se libera un electrón, se libera un protón, y esto son los equivalentes reductores, los que captan estas moléculas que son llevadas, estos aceptores, a la cadena respiratoria, donde son capaces de generar una fuerza proton motiva que genera la refosforilación del ATP. El ATP se puede producir, si nos devolvemos un momentito, se puede producir entonces en el citoplasma y eso se llama la producción de energía directa de sustrato, es decir, hay algunas cantidades de ATP, en promedio en la glicólisis son 2 ATPs directamente del sustrato netos en las reacciones citoplasmáticas y el resto, los 36 ATPs, pueden ser producidos en la cadena respiratoria. Y ahí tenemos. ¿Sí? Que es la otra forma, que es a través de la fosforilación oxidativa. Segundo mecanismo, mucho más eficiente, lógicamente. La otra molécula importante que debemos repasar son los lípidos o las grasas. Son unos compuestos de un ácido graso, que es una cadena muy larga de carbonos con un enlace al final, un carbono se va numerando del alfa hasta el segundo beta y así sucesivamente, hasta dependiendo de la longitud de la cadena de carbonos que se tienen y se les pone nombre dependiendo del número de carbonos que la componen. Eh, Tiene muy poco oxígeno, en realidad tiene muy poco oxígeno en su estructura, de manera que se requiere mucho más oxígeno para oxidarlas. Esto hace que la velocidad con la que se puedan oxidar es mucho más baja, podrían subir en promedio hasta el 50% del VO2 máximo de intensidad, pero la cantidad de energía que poseen y la cantidad de almacenamiento de grasa, pues lo hacen eh, una cantidad, una reserva muy, muy, muy larga de energía disponible. Normalmente en condiciones de reposo se utiliza prácticamente los ácidos grasos, que tenemos una gran disponibilidad de ácidos grasos, y en la medida en que el ejercicio va aumentando de intensidad, se va haciendo una mezcla cada vez más compuesta por carbohidratos y menos grasas.
Los atletas tienen una mayor eficiencia en el uso de los ácidos grasos, permitiendo el ahorro del desgaste de los carbohidratos, que ya dijimos que son una reserva finita para el ejercicio prolongado. Las funciones de los lípidos vitales, de todas maneras, son fundamentales, ¿sí? Son aislantes térmicos y de protección de los órganos. Son aislantes eléctricos, ya que las grasas, no, en las recubrimientos de mielina de los axones, pues permiten la conducción mucho más rápida de los impulsos nerviosos a través de la conducción saltatoria, gracias al proceso de mielinización. Son constituyentes principales de las membranas celulares. Son una forma de almacenamiento, como ya dijimos, de energía y provisión de energía, y componen algunas vitaminas y algunas hormonas. Por lo tanto, en el transporte, en la estructura, en la energía, en la regulación y en la protección son fundamentales. Dos tipos importantes, los cíclicos, cuya estructura básica es el ciclopentano penhidrofenantreno, conocido como colesterol, del cual en la última cadena hay modificaciones y pues cambia radicalmente su estructura y su función. El colesterol está en las membranas, fluidifica las membranas y hace que sean mucho más resistentes, y también puede componer hormonas y vitaminas. Y los otros son los ácidos grasos libres, que tienen al final este COOH, que le confiere el estado ácido, pero se llaman ácidos grasos, y la cantidad de carbonos lineales que se tienen con la presencia o la ausencia de dobles enlaces. Esto es lo que va a caracterizar esto. Y estos ácidos grasos libres en los sistemas biológicos van a estar unidos y almacenados con una molécula de glicerol. Entonces son tres carbonos unidos a cada uno de los carbonos del glicerol, y tres ácidos grasos unidos. También pueden estar unidos como fosfolípidos a- a fósforo, y constituir los fosfolípidos, o si ese es esfingolípido, bueno, en fin, dependiendo de a qué estén unidos, se van a dar su nombre. Estos lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diferentes alcoholes. Eh, las ceras eh, tienen un peso molecular mucho más elevado, ¿vale? Pero nosotros en el metabolismo energético vamos a usar las grasas. Los más comunes, aquí está la molécula del glicerol, el palmítico, el linoleico, el linoleico. Cuando se une con el glicerol, vamos a ponerle el nombre de triglicérido. Los lípidos pueden ser simples o complejos. Los simples es la única rama, el ácido graso libre, pero pueden estar unidos a otros grupos químicos. Por ejemplo, fosfolípidos, glicolípidos cuando es un carbohidrato, o es una esfingolípidos cuando están unidos a la esfingosina, es decir, o ácido fosfórico. Entonces, dependiendo de a dónde están unidos, vamos a llamarlos simples o complejos, y los más importantes desde el punto de vista energético son los ácidos grasos libres. Mm, El colesterol, como les dijimos, es una molécula cíclica que compone estos grasos cíclicos, o que pueden ser carotenoides o esteroides. Son compuestos con esta estructura fenantrénica, que son muy diferentes a los compuestos de ácidos grasos, pero tienen funciones fundamentalmente diferentes, no tanto desde el punto de vista energético, porque los que energéticamente son importantes para nosotros son estos de cadena larga, no ramificados, con un solo grupo carboxilo, el COH, en uno de los extremos. Este grupo carboxílico ácido es súper importante, ¿vale? Aquí está. Entonces, si tienen un número de carbonos, vamos a ponerle un nombre. Aquí está. Y si tienen enlaces dobles, vamos a decir que son eh, va a ser la diferencia entre los ácidos grasos saturados e insaturados, ¿vale? Contienen numerosos pares de átomos de carbono, que un carbono unido con otro carbono son moléculas de acetato, que son las unidades básicas constituyentes de los ácidos grasos.
Como les dije, si son con enlaces simples, no tienen dobles, son saturados, y los que poseen enlaces dobles son insaturados. Y los que tienen más de un enlace doble se llaman poliinsaturados, como el ácido linoleico, saturado como el ácido oleico o insaturado como el ácido palmítico. Aquí vemos el ácido palmítico, se cuenta el número de carbonos, aquí está su grupo ácido en ambos, para ver entonces cómo cambia completamente su estructura la presencia de un doble enlace. Aquí tenemos que los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, pueden llegar a tener 9,5 kilocalorías por gramo. El ácido palmítico de 16 carbonos tiene 32 hidrógenos y solo 2 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, requieren el aporte de 23 moléculas de oxígeno y producen solamente 16 CO2, porque son 16 lo que lo componen. Esto da una relación de oxígeno consumido a CO2 producido, o sea, un cociente respiratorio cercano al 0,7. Pero producen gran cantidad de ATP, a una tasa más baja, pero producen gran cantidad de ATP. 129 ATPs para 16 carbonos. Las proteínas, bien, provienen del nombre prota griego, que significa lo primero, porque son los componentes estructurales y funcionales del organismo. Son moléculas de enorme tamaño constituidas por aminoácidos, cuya característica más fundamental es la presencia de nitrógeno y por eso se llaman unidades nitrogenadas, que le confieren diferentes proteínas a diferentes propiedades a las proteínas según la secuencia de aminoácidos que las componen, ¿vale? En el agua, estas forman soluciones coloidales, lo que las hace muy importantes dentro del citoplasma celular. Como les dije, también tienen nitrógeno, algunas tienen el grupo sulfidro, entonces también, pues esto les va a conferir ciertas propiedades. Ligeras variaciones en el contenido nitrogenado, ¿sí? Más o menos en término medio, ¿no? 16% de la molécula. La producción de energía, como les dije, no es tan importante, ¿no? Pero sí se utiliza este factor de, para conocer o estimar la cantidad de proteína de conociendo el contenido de nitrógeno que se encuentra presente. Los aminoácidos, como podemos ver acá, se van a unir con otro aminoácido por enlaces peptídicos que requieren el aporte de energía. Y los péptidos se van componiendo, se van uniendo, los enlaces peptídicos, para ir conformando las proteínas. Tiene un grupo carboxilo y un grupo amino NH3 libres. Eh, Un problema que pueden tener en el sistema energético es que si se degradaran para producir energía, producirían demasiadas unidades de amonio, lo que sería relativamente tóxico para el organismo. El amonio debe eliminarse a través del ciclo de la urea y esto pues causa cierta sobrecarga renal. Por eso los aminoácidos no, ni se almacenan, no tenemos almacenamiento per se, excepto algunos contenidos de aminoácidos ramificados, pero no se almacenan, son parte de la estructura de todo y la función de las células. Existen aproximadamente 20 aminoácidos, de los cuales algunos son esenciales, es decir, que no podemos sintetizarlos, y algunos no esenciales. Aquí se ve la carta periódica de los aminoácidos. Cada aminoácido tiene un código en el DNA, que eso es súper importante porque ese código, que es el código genético, es el que indica la secuencia de los aminoácidos correspondientes a el código en el DNA para la síntesis proteica.
existen los aminoácidos ramificados, valina, leucina y isoleucina, que sí podrían ser usados como fuente energética y por ello son administrados a veces como suplemento ergogénico para ayudar a estos procesos. Aquí se ven los aminoácidos esenciales, los no esenciales y los semiesenciales, que pues, es una mezcla entre los dos, eh, porque los no esenciales pueden ser sintetizados a partir de ciertos compuestos como la alanina, por ejemplo, que es la alanina o la glutamina. Entonces podrían ser utilizados y de hecho se utilizan en las reacciones de transaminación en el metabolismo intermediario. Esta es la forma como se realiza un enlace peptídico, ¿sí? Es una, como ya lo dijimos, es una reacción anabólica de deshidratación donde se pierde una molécula de agua para formar este compuesto amino y se realiza un enlace covalente que se llama enlace peptídico. Bueno, los aminoácidos, pues básicamente ya lo dijimos, son estructura y función. Oxidados para fines de energía, los aminoácidos ramificados y pues aunque no es un aporte fundamental en la oxidación, tal vez en los procesos de recuperación sí lo son. Aquí está la estructura primaria, que es la cadena básica de aminoácidos, es una cadena lineal, pero en la medida en que los aminoácidos se van siendo producidos de manera lineal por el proceso de la traducción, se van plegando entre sí, creando unas alfa hélices que se llama la estructura secundaria. Luego la alfa hélice se pliega entre sí y se le pueden adicionar otros componentes a la proteína, creando la estructura terciaria. Aquí ven ustedes, por ejemplo, la estructura terciaria. Y si a este aminoácido además se le unen otras moléculas terciarias, tendremos la estructura cuaternaria de las proteínas, que es la que es funcionalmente eh, digamos, importante. En el caso, por ejemplo, aquí estamos viendo hemoglobina, entonces tenemos una cadena, cuatro cadenas constituyen, con su grupo M, que se ve acá, constituyen la molécula funcionalmente, biológicamente activa. En resumen, forman enzimas, forman transportadores de membrana, la forman las proteínas de origen peptídico, que pueden ser la mayoría, conforman la estructura celular, conforman las estructuras de proteínas motoras y del músculo, son las bombas de la membrana, transporte de oxígeno y también los anticuerpos en el sistema inmune. Tremenda, tremenda función que tienen las proteínas y por ello se clasifican en muchas subunidades. Bueno, ya habíamos hablado que cerca del 16% sería como el promedio de contenido de nitrógeno y esto le proporcionaría un contenido energético de 5,75 kilocalorías por gramo, un poco más alto que los carbohidratos. Pero ya habíamos hablado que el nitrógeno que debe ser eliminado como urea, pues va a tener un costo energético y va a ser relativamente tóxico tener grupos amino. ¿Vale? Por eso la energía no se puede utilizar como primariamente a partir de las proteínas. Solamente utilizaríamos el 10% del contenido energético. Luego la proteína, la energía utilizable será al final solo de 4,16 kilocalorías por gramo. ¿Debido a qué? Debido al costo energético de la eliminación del nitrógeno. Finalmente, vamos a hablar de las leyes de los gases. Volumen, presión y temperatura se interrelacionan en la ley de Boyle para entender la respiración celular y comprender cómo los gases se comportan en los sistemas biológicos. También tener claro que los gases pueden difundir las membranas y por ello pueden pasar a interconvertirse en los diferentes sistemas biológicos. Al pasar por las membranas, cuando se pasa de una membrana, el oxígeno se puede va a llamar el proceso de respiración, la difusión del gas, y los gases también se
Diluyen dependiendo del coeficiente de solubilidad en los líquidos o en el agua y esto pues va a hacer que, por ejemplo, el oxígeno difunde de la misma manera en el agua que en el aire, dependiendo de la presión, y esto va a ser la fuente de oxígeno para los organismos que viven debajo del agua. Aquí está la ley de Boyle. Esa ley básicamente nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional al volumen. Entonces, en la medida en que la presión disminuye, aumenta el volumen y esto pues va a ser eh, muy importante para los procesos de respiración. O si la temperatura aumenta, aumenta la presión. Siempre y cuando el otro factor pues, esté constante. Un gas tiene un número, el número de Avogadro de moléculas en una mol, 10,04 por 10 a la 23 moléculas. Y esto es lo que va a determinar el volumen de dicho gas, pero ese volumen va a modificarse según las condiciones de temperatura y presión. En la atmósfera, nosotros realmente vivimos es en la troposfera, los primeros 20 kilómetros de atmósfera, porque ya después, como la gravedad atrae el gas, entonces la columna de aire sobre nuestras cabezas de más o menos 100 kilómetros, pues se va comprimiendo el gas, de manera que el gas está más comprimido hasta llegar al nivel del mar. Por eso la presión barométrica es máxima en el nivel del mar y va disminuyendo en la medida que se va subiendo. Esto va produciendo que el gas se va expandiendo en la medida en que la atmósfera está más alta y que va a tener menor presión. Vamos a hablar solo de la troposfera, ¿sí? Pero lo que es importante entender es que la columna de aire sobre nuestras cabezas equivale a la atracción gravitacional del peso de las moléculas de gas y eso va haciendo que se vayan comprimiendo en la medida en que baja la altura sobre el nivel del mar. Cada gas en una mezcla está contenido y entonces va a actuar de manera independiente, es decir, las moléculas se mueven dentro de ese contenido de manera independiente como si estuviera uno solo y estas moléculas se están moviendo permanentemente. Cada vez que las moléculas golpean las paredes del contenedor, ejercen una fuerza que se va a conocer como presión. Entre mayor sea la energía cinética de las moléculas, mayor la presión. Por eso, si se calienta este recipiente, aumenta la energía cinética y va a aumentar la presión al interior. La suma de las presiones parciales de cada gas va a ser la presión total que existe dentro de este contenedor, es decir, la fuerza por unidad de área que ejercen las moléculas dentro de su contenedor. La definición de presión barométrica, como lo mencionábamos, es el peso de la columna de aire que a nivel del mar se ha estipulado de 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. ¿Cómo se tiene el mercurio? Por convención, porque es mucho más pesado para no hablar de metros de agua. Entonces, si se tiene esta herradura, se le pone mercurio y se pone al vacío y se destapa uno de los extremos, entonces la columna de aire va a empujar el mercurio y este se va a elevar en una cantidad que vamos a conocer como presión atmosférica, que es la presión de milímetros de mercurio que se van a elevar, que se va a elevar y esto va a ser una atmósfera. En la medida en que la altura va aumentando, por ejemplo, a nivel de Bogotá, la presión barométrica va disminuyendo, ya será solo de 560 milímetros de mercurio y así sucesivamente, si la altura va aumentando. En el aire, como dijimos que la suma total, el 100% va a ser la suma de las presiones parciales, entonces aquí está el aporte de las presiones parciales a nivel del mar. Como el oxígeno es 20,94, ejercerá una presión a nivel del mar de 159 milímetros. ¿Vale? El nitrógeno es un gas relativamente inerte, estamos saturados completamente de nitrógeno, pero está siempre equilibrado, pero al no entrar en los procesos biológicos, a veces lo omitimos, pero debemos saber que siempre estamos saturados de nitrógeno. A nivel de Bogotá, esta presión barométrica del oxígeno va a disminuirse significativamente.
Aquí se ve cómo en las grandes altitudes los gases están muy expandidos. Consideramos altas altitudes por encima de 1300, moderadas por encima de los 1500 y baja desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altura. ¿Sí? A 2600 metros tenemos una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio, lo que da una presión barométrica que disminuye hasta 117 milímetros de mercurio. Es decir, hay un menor gradiente para la difusión del oxígeno. Entonces, en altura no es menor cantidad de oxígeno, sino es menor presión de oxígeno. Y pues su porcentaje relativo va a ser siempre el mismo. Bueno, aquí terminamos. Terminamos la introducción de bases físicas y bioquímicas. Un breve resumen. Los invito a leer todos los contenidos que hemos dejado. Muchas gracias.